Bueno, ¿qué tal? Pues estamos en la segunda temporada de las clases, pues debido a que han sucedido, como ustedes saben, varias cosas. No fui ahora con mi amigo, no lo voy a contagiar y nos mudamos todos, así que estoy aquí en mi casa. Este, pues mi alumno va a ser el profesor Coraje, el profesor Gordon, se lo voy a presentar. Bueno, es el profesor Gordon. Saludos. Aquí está dibujado. Ve, siéntate. Ahorita me ayudas. Bien, el primer tema, bueno, para empezar, estos van a ser 9 videos. Empezamos con, bueno, 9 en algunos casos, en otros casos van a ser 12, 11. Básicamente vamos a ver el último corte, que se compone de tres temas. Va a ser sobre la literatura indígena, la literatura medieval y la literatura de la Grecia clásica. Bien, este primer tema que nos toca ver va a ser el tema 5.1, es sobre las dos herencias de México. Bien, me gustaría hacerle preguntas a alguien, pero pues algo no solamente me habla a mí, así que no tiene mucho caso. Bien, pues vamos a empezar con lo que me parece que ustedes deben de saber, que es cuáles son las herencias de nuestro país, es decir, qué culturas formaron a nuestro país. Bueno, creo escuchar por ahí que dijeron que la norteamericana, que la francesa, y bien, aunque realmente sí tenemos cierta herencia de esas culturas, sí tenemos ciertos elementos de esas culturas. Básicamente se trata de lo que nos sé en la escuela, es que son dos grandes culturas las que nos forman, que son, no voy a quitar la cara del postor Coraje, que se lo aguantan, que son la cultura hispánica y la cultura mesoamericana. Seguramente ustedes la conocen como española y la segunda la conocen seguramente como azteca. Realmente la cultura azteca no es toda la cultura mesoamericana, es una parte de las culturas mesoamericanas, pero no es toda, ¿sí? Es tal vez la más conocida, sobre todo para nosotros que estamos en el centro de México, pero no es ni la más importante, ni bueno, tal vez sea la más importante en cierto momento, pero no es la única. Bien, eh, bien, primero que nada, de la cultura hispánica, pues es básicamente la cultura española. Y de la cultura española nos viene una gran parte de nuestra herencia, que es pues, que hablamos español, ¿no? Todo el mundo, en general de México todo el mundo habla español, inclusive los indígenas, ¿sí? No hay muy pocos indígenas que no hablen español actualmente, ¿sí? Y de todas formas, pues se visten de una manera que viene de los pueblos hispánicos. Bien, de España nos viene la herencia que es la herencia de la cultura occidental. ¿Cuál es la cultura occidental? Bien, la cultura occidental es la cultura europea, ¿sí? La cultura europea que, bueno, incluye a Inglaterra, saben ustedes, a Francia, Italia, bien, la cultura europea, la cultura occidental tiene su origen en Grecia, y de ahí Roma, cuando ya hablaremos de ellos, Roma la difundió por toda Europa, ¿sí? Y incluyó también, bueno, luego posteriormente el cristianismo. Y de ahí surge la cultura que conocemos como cultura occidental. La cultura occidental nos llegó a nosotros cuando fue invadida América por los españoles, y bueno, de ahí viene de ahí viene
nuestra herencia hispánica occidental, ¿sí? La cultura mesoamericana, ya lo veremos también en su momento, pues nos viene de varias culturas indígenas, ¿sí? Varias culturas anteriores a la conquista española, que bueno, entre las más conocidas está la azteca, la maya, la zapoteca, la mixteca, entre varias otras, ¿sí? Bien. Bueno, podríamos hablar de qué heredamos de estas dos. Bueno, la cultura hispánica, pues heredamos muchas cosas. De la cultura occidental, nosotros nos vestimos en la europea, ¿sí? Hablamos un idioma europeo, que es el español, ¿sí? Nuestra medicina, ahorita que estamos viendo, nuestra ciencia, nuestra forma de pensar, pues es occidental. Lo que nos tiene, la escuela básica es cultura occidental, ¿sí? Nuestra forma de vestir es occidental. La forma de comer, los famosos, los cubiertos son occidentales, nuestras sillas son occidentales. Fíjense que, por ejemplo, los aztecas no se sentaban como nosotros, los aztecas se sentaban en el piso, ¿sí? Nosotros nos sentamos en sillas. Bien, mucho de nuestra forma de vivir viene de la cultura hispánica, de la cultura occidental. ¿Qué heredamos de la cultura mesoamericana? Pues ustedes dirán, no, pues no tenemos nada que ver con ellos. Bueno, realmente sí tiene mucho que ver con nosotros. Nuestra cocina. Nuestra cocina tiene muchos elementos mesoamericanos. También el idioma español que hablamos ya no es igual que los españoles. No solamente por nuestra pronunciación, también por varias palabras que tenemos, ¿sí? Usamos muchas palabras que vienen del náhuatl, que vienen del maya, que vienen del zapoteco, que no usan en España. Ellos también usan algunas palabras indígenas, es decir, por ejemplo, usan la palabra chocolate. La palabra chocolate es una palabra anterior a los que se usaba aquí, es una palabra náhuatl, y ellos lo adoptaron. No tenían otra forma de decirle a esa cosa que ellos no conocían. Cacao, por ejemplo, es una palabra maya. Ellos no tenían una palabra para nombrar ese fruto porque no existía. Bien. Pero nosotros tenemos todavía más palabras del náhuatl, ¿sí? Incluso palabras que usamos en nuestra vida diaria. Ya hablaremos un poco más de eso. Nuestra comida, como ya dije, nuestra comida es muy importante. Nosotros comemos como muy parecido a como comían los indígenas anteriores a la conquista. Bueno, comemos con tortilla, lo cual es algo muy importante. Los españoles no comen con tortilla, ¿sí? Bien. Ah, ciertos modos en nuestra forma de hablar. Nosotros cuando hablamos somos muy corteses. Incluso nuestras groserías son diferentes a los españoles. Ahorita pongo un ejemplo de esto. Nosotros cuando hablamos y cuando conocemos a la gente, tenemos a ser muy corteses, ¿sí? Le hablamos de usted, el famoso mando usted, que bueno, yo nunca lo he usado, pero algunas fórmulas de hablar bajito, de saludar, de no querer molestar mucho a la gente. Somos muy corteses. Eso es algo propio del pueblo mesoamericano. Los pueblos mesoamericanos eran muy corteses, por decirlo así, eran muy bien educados, nosotros diríamos. Los españoles son muy diferentes. Los españoles, nosotros cuando vamos a España o conocemos a español, nos sentimos muy cortantes. Son personas muy directas, podríamos decir hasta groseras. Sus groserías, nuestras groserías son, pues a nosotros nos parecen chistosas, nos parecen a veces agresivas y nos parecen en cierto momento, pero las de ellos son muy diferentes. Un ejemplo muy claro, los mexicanos no somos nada escatológicos. ¿Usted qué fregado es escatológico? Escatológico es algo que tenga que ver con el ano. De hecho, en nuestro lenguaje normal no usamos mucho la palabra ano. No sé si se han fijado que es como si nosotros no tuviéramos ano. La palabra culo cuando lo usamos, de hecho nosotros nos referimos más bien a las nalgas. Ven, la palabra culo no son nalgas, la palabra culo es el ano. Sí, el agujero el agujero por donde cagamos. Es más, la palabra cagar casi no lo usamos. No sé si se han fijado. Nunca decimos, oye, yo ya voy a ir a cagar. ¿Sí? Nos parece algo muy, muy rudo, muy desagradable. Bueno, los españoles sí lo usan y lo usan bastante. Este,
Bueno, sus groserías son de ese tipo. Nosotros no usamos esto. Me cago en tu tía, me cago en Dios. Está muy raro porque además nosotros no solemos ser muy, no solemos atacar a la divinidad, es decir, nosotros normalmente no somos, ¿cómo se le llama esto? No es heréticos, se les llama, podemos ser heréticos, pero no, pues, no somos, no hablamos mal de los dioses, es decir, nosotros podemos decir, no, no creo en Dios, es un invento, no, tal, pero no solemos atacar, no solemos decir, me cago en la Virgen, me recontracago en la Virgen, ¿sí? No somos, no tenemos ese tipo de groserías, no tenemos ese tipo de formas de agredir. Nuestra forma de agredir es muy diferente. Por ejemplo, el albur. De hecho, el albur es una forma de agredir sin que la otra persona se dé cuenta que lo estamos agrediendo. Somos más sutiles. Todo esto tiene que ver con la herencia mesoamericana. Otra es la comida, nuestra forma de comportarnos, nuestros gestos. Nosotros no somos tan abiertos como los españoles. Eso me recuerda a un ensayo de un escritor que se llama Octavio Paz, seguramente hemos hablado de él, que él dice que nosotros precisamente siempre somos muy, no nos abrimos nunca, siempre estamos encerrados. Y eso tiene que ver con otra cosa que también maneja Octavio Paz. Para él, el ser, el ser mexicano tiene que ver con estar cerrado. Es decir, los demás se abren. Incluso nuestra gran grosería, según él, que es coger, es para que te cojan, te tienes que abrir. Nosotros siempre estamos cerrados. Sí, porque para nosotros lo peor que alguien pues nos viole. ¿Sí? El gran insulto mexicano, y eso está documentado desde hace siglos, es puto. Incluso los homosexuales les molesta que les digan putos. Ven, eso en España es normal. Un homosexual dice soy puto y no le molesta. De, todo eso para nosotros otra vez en nuestro ano debe estar cerrado. En otras palabras, ¿sí? Somos apretados. Diría eso Octavio Paz. Bien, somos muy diplomáticos, no queremos herir a los demás porque no queremos que nos molesten tampoco a nosotros. Bien, podríamos decir, y también tiene otra cosa, a nosotros nuestro gusto estético, eso lo deben de notar en cómo se hace no solo la comida, los detallitos, que eso se ve mucho en los pueblos indígenas, pero también nosotros nos gusta tener nuestro cuarto bien arregladito, con muchos detallitos, son cosas que nos vienen del gusto mesoamericano. Los españoles no es así, es un poco diferente. Bien, podríamos decir que de la herencia hispánica occidental, ¿sí? De la herencia europea, tenemos nuestro mundo exterior, nuestro mundo público, ¿sí? Otra vez, la medicina, lo que se enseña, nuestro idioma, las cosas, nuestra política, ¿sí? El mundo exterior, el mundo fuera de la casa. En cambio de los mesoamericanos está más bien dentro de la casa, dentro de lo más íntimo del ser mexicano, por decirlo así. ¿Sí? Bueno, es una tontería negar cualquiera de estas dos herencias, ¿sí? Tanto mucho tiempo, durante el siglo XIX y durante la colonia, bueno, buena parte de la colonia, no siempre, se quiso esconder a la parte mesoamericana, ¿no? Yo no soy un indio, yo no, ¿cómo creen? ¿Sí? Sobre todo en el siglo XIX, era muy mal visto, nos queríamos ser europeos, queríamos ser modernos, ¿sí? Ya olvidarnos de todo eso de la colonia y queríamos ser modernos, olvidarnos de todo lo mesoamericano. De hecho, se decía que había que occidentalizar al indio. ¿Sí? Deben de saber, seguramente han visto los retratos de Juárez. Juárez no se vestía como un indio. Juárez era un indio, pero él se vestía totalmente a la moda occidental porque no quería ser un indio. ¿Sí? Y de hecho, entre las ideas de los liberales estaba quitar a los indios. No debe de haber indios aquí. ¿Sí? Bueno, no era matarlos, sino volverlos occidentales. Bien, eso se hizo durante mucho del siglo XIX. Quitar la herencia mesoamericana. ¿Qué pasó en el siglo XX después de la revolución y todo esto? Cuando
con el PRI, etcétera, etcétera, pues se quiso quitar nuestra parte hispánica. Todavía hasta la fecha, muchos dicen, no, pues yo no soy español. Bueno, no eres español, güey, pero sí hablas español, tienes mucho que ver con los españoles. Sí, digo, no hablas náhuatl, ni siquiera sabes hablar náhuatl, no tienes ni idea de náhuatl. Si sabrás una o dos palabras ya te sientes descendiente de Cuauhtémoc. No, no es cierto. También venimos de los españoles. Sí, son dos grandes servicios que debemos de aceptar, porque si no, otra vez diría Octavio Paz, que nos estamos otra vez cerrando y no queremos aceptar lo que somos. Y lo primero para vernos y para aceptarnos es pues, aceptar nuestra herencia. ¿Sí? Bien. Bueno, tenemos parentesco con, obviamente, con otros pueblos. Los guatemaltecos son casi iguales a los mexicanos del sureste. ¿Sí? Y es otra cosa. Muchas veces tenemos la idea de que todo México es siempre igual. No, no es cierto. No todo México son hombres con sombrerote, charros, que cantan a este güey que se llama Vicente Fernández, que me cae muy gordo. ¿Sí? No, no todo México es así. En el norte es diferente. Ustedes, ya señor Coraje, no sé, no. Ya sé que a ti sí te gusta Vicente Fernández. Ven. Pero no me importa, a mí no. No somos así, en el norte son diferentes, y eso debe estar muy de moda por los narcos, ¿no? Son diferentes, hablan diferente, tienen palabras diferentes. Los del sur también son diferentes, comen cosas diferentes. Bueno, fíjense, en el sur casi no comen chile. Uno pensaría que en Oaxaca sí, pero por ejemplo, váyanse a Yucatán y ahí no comen casi chile. Bueno, comen el famoso chile habanero, pero es otra forma de comerlo. ¿Sí? Lo comen de otra manera. Nosotros aquí en el sur le echamos chile casi a todo, ellos no. Usan otras palabras, usan otras expresiones, etc. México no es solamente un México, están los mexicanos del norte y además los de Sinaloa son diferentes a los regiomontanos. ¿Sí? Y los de Baja California también son diferentes, incluso dentro de un mismo estado, digamos, el estado de México que es tan grande. Bueno, todos piensan, no, pues pinche estado de México es, no sé, Nezahualcóyotl. No, bueno, que además Nezahualcóyotl y Iztapalapa se ven iguales. Pero no es así. Váyanse para el centro del estado de México. Toluca es un lugar frío. Váyanse, por ejemplo, a Huixquilucan, todo eso, son climas cálidos. Y eso otra cultura. ¿Sí? Bien. Bien, ahora, ¿por qué pasa esto en todo México? ¿Por qué somos diferentes? Bueno, porque México estaba, como ya le había dicho, estaba compuesto de muchos pueblos indígenas. ¿Sí? El azteca, el maya, el zapoteca, el totonaco, y bueno, un montón que seguro están acordados de sus libros de primaria, y bueno, hay muchos pueblos todavía, y hay muchos pueblos más que jamás los mencionamos. Bueno, yo cuando di clases yo di clases en Tabasco, una comunidad indígena, a ellos hablaban un tipo de maya que se llama chol. Bueno, del cual seguramente en su vida han escuchado nada. ¿Sale? Y ellos tienen otras costumbres. Bien. Aunque tienen algunas cosas en común que ya hablaremos en un momento. Además están los pueblos del norte, los pueblos de Aridoamérica, de los cuales casi no se habla. Aquí hablamos de Mesoamérica, pero también están los del norte, donde estaban, ya saben, los famosos chichimecas. Ellos eran pueblos cazadores. Y por eso en el norte, también hablaremos de eso en un momento, tienen otra cultura. Bueno, para empezar, deben de saber que en el norte casi no hay campesinos. Es decir, no hay los famosos campesinos con el calzón de manta, la típica imagen de la revolución que estaban ahí arando la tierra, eso no existe. ¿Sí? Ahí hay algunos campesinos, pero son grandes empresarios. ¿Por qué? Porque allá los indígenas no hacían milpas, no eran agricultores, esos pues eran cazadores. Y tienen otra cultura. Bien. Entonces, en Mesoamérica, en los pueblos indígenas son muy vastos, no solamente son los mesoamericanos, están los latinoamericanos y hay un montón más. Ahora, hay otra cosa también. España. Pues resulta que la herencia hispánica también es muy vasta. Muchos piensan que España todo es igual. Bueno, es un total invento de un dictador que nunca hayan escuchado hablar, que se llamaba Franco, un güey desgraciado. Bien, España no es una sola. En España también hay muchos pueblos y hay muchos pueblos que para nosotros diríamos pueblos indígenas. Y es creo que también le dicen así. Indígena no es un insulto, no tiene nada que ver con indio. India tampoco es un insulto, pero no tiene nada que ver.
¿sí? Indígena significa que eres de un lugar. De hecho, pues obviamente nosotros somos indígenas mexicanos, porque nacimos en México. Bien, los España también tienen sus indígenas. Tienen muchas lenguas, ahí no solamente se habla el español, que allá no le dicen español, allá le dicen castellano. Bueno, se hablan otras lenguas como el catalán, el vasco, el aragonés, el leonés, el astur-leonés, bueno, hay un resto, el asturiano, el famoso gallego, que tenemos tantos chistes aquí, bueno, nunca voy a hacer un chiste gallego a un gallego, porque igual y los mata, o no sé, porque no es divertido, es como cuando te hacen un chiste de un mexicano, pues te enojas, no, los mexicanos somos así, bueno, pues tampoco los gallegos son así, tienen una vasta tradición poética. Bien, bueno, esa es una parte de nuestra herencia. Las más importantes, como ya dije, las más grandes partes de nuestra herencia son la hispánica, la occidental, vamos a poner la hispánica, occidental, la hispánica, es decir, la occidental. Nosotros venimos de esa parte de occidente de España. Recuerden que occidental es toda Europa, ¿eh? Hispánica es una parte de la cultura hispánica. Y también venimos de la mesoamericana. Es decir, la indígena. No hablo ahorita de América, tal vez en su momento hablaremos. Bien, pero tenemos muchas otras herencias. Bueno, para empezar, la cultura occidental que llegó a España, pues no, también esa no estaba nada más hecha. Bueno, ustedes dicen, Europa está igual, no es cierto, deben saber que son diferentes los ingleses de los alemanes. De hecho, los alemanes y los franceses no se quieren nada. Pero además, ya yéndonos hacia los griegos, bueno, también están los griegos, los cartagineses, bueno, los romanos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas ahí. Bueno, pero vamos a concentrarnos en México. El México moderno está hecho entonces de la herencia hispánica y de la herencia mesoamericana, ¿sí? La occidental y la indígena. Pero ¿qué se creen? No es cierto totalmente esto. Esto era bonito en los años 50, que les enseñaban esto, quién sabe, bueno, tiene un sentido. Pero bueno, resulta que hay otras herencias. Diría Chodas, tan. Bueno, ¿cuáles son las otras herencias? Bueno, esta es la famosa tercera raíz, los negros. Sí, ¿cuáles negros hay en México? Yo nunca he visto. Lo que pasa es que sí hay negros, muchos de ellos tenemos sangre negra seguramente, no me he puesto a investigar, no me importa, pero o sea, no me gusta investigar mis genes. Pero resulta que muchos negros, si lo decía ahí, muchos negros llegaron a la Nueva España cuando estuvo la colonia. Bueno, esos cuates no desaparecieron, se casaron, tuvieron hijos y pues viven entre nosotros. Bueno, tal vez no lo sepan, te los voy a decir ahorita. Morelos era negro, ¿sí? Nunca se habían pensado por qué tiene esos labios así, ¿sí? Esos labios así sensuales, pues es que era negro. Bueno, era mulato para ser exacto. Era su madre, creo que era una española o al revés. Uno de los dos era español y otro era negro. Bien. Pues también otro, Guerrero, el que terminó la independencia también, ese también era negro, ¿sí? Y si alguno de ustedes es o ha ido a Guerrero, paradójicamente, en Guerrero hay muchos negros, ¿sí? Puede ir a muchos pueblos de negros. Viene nuestra tercera raíz y mucha comida también nos viene de ellos. Mucha música, ¿saben cuál? Son jarochos, pues se deben de ver estos cuates locos que se pueden a bailar ahí en medio de la escuela. Bueno, el famoso son jarocho, esa música es muy negra. Mucha de nuestra música tiene herencia negra, mucha herencia afroamericana, ¿sí? Bien, y esa es la tercera raíz, pero bueno, no nada más nos quedamos ahí. Resulta que tenemos herencia de los árabes, ¿sí? Aunque no se lo crean, pues sí. Tenemos herencia de árabes, libaneses, judíos. En el centro pues, llegaron muchísimos judíos, llegaron muchísimos libaneses. Seguramente, bueno, nunca he visto eso. Bueno, pues les digo una cosa de los árabes y los libaneses. Tal vez ustedes piensen que el taco al pastor es algo muy, muy mexicano, pues no. El taco al pastor lo inventaron los árabes. Voy a contar el chisme. Cuando llegaron los árabes, ellos comen en un tipo de pan, el pan ácimo,
El pan ácimo era pan antes de que se usara la levadura. Es un pan así flaco y largo. Si han ido a algún restaurante de comida árabe, les han dado una cosa así. Se parece mucho a las tortillas de harina, un poco más bien más gruesas. Es el pan árabe o el pan ácimo. Y ellos hacían un trompo, pero con carne de carnero, de, de borrego. Y lo servían y pues aquí le dieron a los mexicanos, les gustó mucho, pero bueno, el carnero es caro, así que vamos a usar puerco. Y pues nos salió eso, el taco del pastor. Así que el taco del pastor es una herencia árabe. Sí, también varias palabras. También hablaremos de la herencia árabe que nos vino desde España, porque ellos también tenían influencia árabe. Bueno, de los libaneses, mucho libanés vino, aparte de las novelas, pues vino mucho libanés, norteamericanos han venido, mucho de nuestro gusto cultural pues viene de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y de Inglaterra en menor medida. Sí, mucha música que escuchamos. Bueno, hasta digamos los mangas japoneses, muchas cosas de muchos chinos que han venido, nos han dejado su comida también, que mucha gente le gusta mucho, a mí también me gusta, eso sí no la odio, pero no vayan a matar chinos, ellos no tienen la culpa de la enfermedad, ¿eh? O agradezcan, no sé, pero no es por ellos. Italianos, bueno, nuestra comida tiene mucho que ver con la italiana. Argentinos, cuando estuvo la dictadura, pues se vinieron para acá muchos argentinos y nos dejaron muchas cosas, ¿sí? Bien, en fin, para no seguir diciendo una y otra cultura, pues la cosa es que nosotros estamos hechos de muchas culturas, es un país muy diverso, tiene dos grandes herencias, la hispánica y la mesoamericana, pero estamos hechos de muchas herencias más, ¿sí? México tiene una gran diversidad, ¿va? Bien, dicho esto, no se olviden, no sé si hoy, pero tal vez seguramente mañana ya empiezo a subir los repasos, están aquí en la descripción del video, denle clic y los lleva directo al repaso, no se hagan güeyes porque ya muchos no hicieron nada, y al último, imagínense, es lunes hoy que estoy haciendo el video y ya me quieren enviar más trabajos, están locos. Entonces, hagan sus trabajos, háganlos en su momento y ya, terminamos, ¿va? Entonces, recuerden, cada uno de los videos tiene su repaso y al terminar uno de los temas les viene un examen, ¿sí? Son 9 videos. Entonces, hasta ahí nos quedamos. Sale.